como todos los miércoles están con nosotros los economistas. Y los economistas amigos de Diario El 4, socios de nosotros, de que se fundó este espacio, son don Julio Ortega Tous y José Manuel Luna Valiente. Está con nosotros don Julio. Buenos días, don Julio. Buen día. Don Julio, usted y nosotros y el equipo estuvimos, Mozart no, porque estaba de viaje, en la 16ª Conferencia Centroamericana, Panameña y Dominicana de Gobernadores del Banco Central. Sí. Que las hace con casi siempre, bueno, es el Fondo Monetario Internacional que motivó esa agrupación y la dirige y la orienta. Y siempre acuden invitados especiales del propio fondo, como el señor Werner, que es el responsable... El director del hemisferio occidental del fondo. Ricardo, Fran, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo se llama Werner, el primer nombre? Francisco. Bueno. Señor Werner, un economista... Mexicano. Mexicano. Mexicano, que ha pasado, por cierto, por varios mandos, porque no solamente... ahora está en el fondo, pero estuvo también en el Banco Mundial y desempeñó cargos importantes en México, en lo que tiene que ver con el área monetaria y financiera. Y allí nosotros estuvimos en el cierre de la conferencia y nos dieron un informe, de resumen, el gobernador del Banco Central dominicano, que fue el anfitrión, Héctor Valdés Albizu, y pudimos conocer la importancia que tienen los contactos. Esta acción, yo diría que casi coordinada, que ejecutan los gobernadores de las instituciones monetarias y financieras de toda Centroamérica, de Panamá y de la República Dominicana. Cómo se trasvasan información. Usted sabe que se reúnen varias veces al año, 2 veces al año, y pasan revistas, sus propias experiencias, intercambian, y ha sido de muchísimo valor para nosotros, y para ellos también, suponemos, este tipo de intercambio. En ese resumen que estuvimos presentes, ¿qué cosa consideró usted más resaltante de las experiencias que se intercambiaron ahí? Julio, buenos días. Buen día. Déjame informar esto antes de que entremos en detalle. ¿Cómo no? Porque hoy el Infotec, que hice referencia a Infotec ahorita, de la integración efectiva entre el Estado y el sector privado, va a graduar 44,000 alumnos certificados en 432 programas técnicos en todo el país. Oigan bien, 44,000 alumnos certificados de Infotec hoy en el Estadio Olímpico. Sí, empieza a las 11. No caben. A las 11 de la mañana. No caben. El Estadio Olímpico coge 30,000. Pero el CICO ocupan la zona de 10 comienza a las 11. Es un acto amplísimo. Se lo sienta también en el terreno. También, sí. Es un acto bien amplio, porque fíjense que el acto está llamado a iniciarse a las 11 y el presidente estará alrededor de las 4:30 de la tarde. Que a propósito del presidente, hoy también está la inauguración de una ampliación de un hotel importante en Punta Cana, ya por Ubero Alto, en la Altagracia, por parte del presidente Danilo Medina, a propósito de la retoma del dinamismo del sector turismo de la República Dominicana. Sabemos que ayer la Asociación de Hoteleros, ayer la Asociación de Hoteleros reportó que se han perdido 10,000 empleos. 10,000 empleos. Y eso hay que buscar. Y oye, ¿cuáles son los empleos, Julio? Los recién integrados, por supuesto, claro. Aprovecharon para que no acumularan se cancelaron muchas. Para no darle prestación, que no llegaran los meses. Entonces aprovecharon, no, vamos a salir de esto adelante. Y después 10,000, dijo el presidente de la Federación de Trabajadores de Hoteleros. Sí. O sea que no fue un jueguito lo que pasó. No, fue duro. Bueno, todavía no se ha revertido, porque ellos dicen que según la información esa que tú viste, que los hoteles y los centros de acogida de turistas irán contratando ese mismo personal. Incluso creo que dijo que hay 1,000 que le dieron vacaciones. Le dieron vacaciones para no quitarle el sueldo. Sí, así fue. Sí. A ver si
En ese tiempo En ese se tiempo vuelve y pueden ocupan las reco- habitaciones. que se vuelve a reclamar. Y que nos dieron, a retomar el nivel de esa actividad. campañita nos dio Pero, duro. Sí, no dio duro. Nos Sí. dio pero duro. todavía los efectos de esa Campaña. de esa situación que se creó, la supuesta muerte de turistas aquí, Por causa, la muerte no fue. por causas naturales, Sí, naturales. pero bueno, se hizo todo un escándalo en torno O a sea, eso. las muertes no fueron supuestas. No, las muertes fueron. Lo que fue supuesto fue la causa. La Oye, causa. para tú morirte, lo único que necesitas estar es vivo. Es vivo. Lo único. Lo único. verdad. El único requisito. El único Tú puedes que ir a un avión y se cae el avión, tú puedes ir caminando en una calle y te mata un carro. Y la más común es la muerte natural, en una cama, Sí, una cama. o ahogado porque te emborrachaste y te ahogaste. Sí. Entonces, esas muertes, que fueron pocas también, fueron como 7 o 8. de 6 millones. Bueno, de 6 no, porque En son el los año, 30 pero norteamericanos. Si tú revisas Es como México, 3 millones y pico los norteamericanos, 3 y medio. pero ¿y en México cuántos mueren? Busca. No, la pero en México van estadística. 30 millones de turistas también. Pero en México hay muertes, no es para echarle No, cosas a de ningún otro ninguna país, manera. pero hay muertes por violencia, que es lo que quería indilgarse aquí, que había un estado de violencia Sí. larvada que afectaba inclusive a los turistas. Y se hizo un escándalo. No, y de envenenamiento. Un escándalo terrible. feo. en amplios medios de, Sí. Coño, de comunicación de los Estados Unidos, Fue así. que además repercutió en otros países. Porque lo que pasa en los Estados Unidos repercute en Canadá, que es otro emisor importantísimo del Sí. turismo dominicano, y repercute en Inglaterra Sí, así. y en algunos otros países de Europa Occidental. Entonces, esta situación, que según los reportes del Banco Central, al mes de octubre creo que se habían comprobado una baja de 100.000 turistas con relación a octubre del año anterior. Pues sí. Vamos a ver qué nos trae noviembre. Dice el gobernador que eso supuso una pérdida de ingresos de poco más de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Que es un buen dinero. ese. No, pero No, necesario para la economía. Es decir, que fíjense lo frágil que es el sector turismo. Muy sensible, sí. Lo frágil que cualquier evento fuera de la regularidad y la cotidianidad altera. Y un turista lo más fácil es decir, no, mira, yo no voy a ir, voy para Puerto Rico. Que por cierto, Puerto Rico ha aumentado muchísimo el turismo. qué bueno, Ha caramba. aumentado después de esto. Sí, sí. Mira que Creo que un bien. 19% aumentó la ocupación Qué bueno. en Puerto Rico. Que no tiene ni los mismos precios ni el mismo tipo de oferta que nosotros. Y le hacía falta a Puerto Rico eso. Sí. Julio, mira, yo, permítame a mí como reportero, que conocí lo mismo que tú, porque estábamos presentes, Sí. el informe de Del conclusión gobernador. del gobernador, preguntarte acerca del contenido del informe, porque Ajá. como tú eres el economista, y yo, no, ¿verdad?, el reportero. Mira, ya hay dos cosas me resaltaron a mí de ese informe, porque uno siempre busca lo que es noticia o lo que Que es es un conocido. resumen de lo que se trató. ¿Qué fue un resumen? La primera es la confesión que hace el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, de que en la conferencia se conocieron aportes acerca de la experiencia que se ha acumulado en lo que ha sido el efecto de la dolarización en la economía y de cómo la dolarización ha devenido. Oye, Monza, ¿tú te acuerdas lo mucho que se hablaba antes? Que se nos recomendaba aquí Sí, de que dolarizar la dolarizar la economía. economía, sí, sí. Bueno, ahora la experiencia de los organismos internacionales que la dolarización, pero vamos a esperar que don Julio nos explique Sí, eso, sí, que sí. él es el que sabe, que la dolarización es una limitante. Entonces ahí se conoció la experiencia vivida por Perú y por Chile, que mencionaron algunos problemas. Pero a Julio que dé esa versión, porque ellos sí saben interpretar lo que pasó. Y una segunda cosa, Julio, ¿viste la respuesta que le dio el señor Werner al periodista que preguntó acerca de la deuda? Que, ¿cómo él condicionó que una deuda
de un país tiene problemas cuando entre los compromisos de repago tú comprometes bienes futuros, como por ejemplo el oro. Los compromisos que tú hagas de deuda, dices, bueno, yo te voy a pagar con el oro, como hace mucho que pagan con petróleo y con minerales también, sí, o con otros productos. Dice, mientras no se haga eso y no se compromete el futuro, y un país tome deuda y la pague, y eso tenga determinados niveles, que de eso sí sabe Julio. Entonces la deuda a nosotros no nos preocupa tanto, lo que no quiere decir que no mantengamos observación. Esas cosas que se dijeron ahí, Julio, ¿qué significan para todos nosotros y para ustedes en especial los económicos? Mira, a mí me parece importante, dentro de las conclusiones de esa importante reunión, que eran 2 reuniones a la vez. Eran 2 reuniones. Era el 56avo, creo, algo así, reunión de gobernadores de bancos centrales de Centroamérica y la República Dominicana, que se llama Consejo Monetario Centroamérica-Panamá. Yo no sé por qué siempre sacan a Panamá de Centroamérica. Centroamérica, Panamá y República Dominicana, por un lado, y por otro era la reunión regular que se hace entre el Fondo Monetario Internacional. Esa es la 16ª. Esa fue la 16ª. Y ese Consejo Monetario Centroamericano y Panameño y Dominicano. Dentro de esas conclusiones, una de las cosas que resalta fue la constatación de por parte del Fondo Monetario Internacional y los gobernadores ahí presentes, de la tendencia hacia una ralentización de la economía internacional. Sí. Y de las advertencias sobre el estado de las finanzas internacionales para el año 2020. Esas son 2 cosas importantísimas, porque esas son elementos que nosotros no controlamos. Es como decir el precio del petróleo. Si se presenta una disminución, por ejemplo, de 1 punto porcentual de la economía internacional, que todavía sigue vigorosa, pero sigue vigorosa por los países en desarrollo. Bueno, aunque también ha disminuido su ritmo de crecimiento por China, la India, pero la India todo es volcado hacia el mercado interno, no es hacia el mercado internacional. Y otros países también en vías de desarrollo o emergentes que mantienen niveles de crecimiento importantes, pero las economías europeas prácticamente están llegando a un punto de estancamiento. Y la más importante de ellas, Alemania, la más grande, está también sometida a una situación de crecimiento cero. A eso agrégale que todavía está en la incógnita. Ahora van a haber elecciones el 12 de diciembre en Gran Bretaña. Si la Gran Bretaña va a salir y cómo va a salir, y si no va a salir, cómo se va a quedar. Es decir, realmente esto lo que trae son incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que menos le gusta a la economía. Así es. Cuando tú tienes certidumbre de cosas que van a pasar, claro, la economía capitalista es una economía que en su naturaleza genera incertidumbre por los vaivenes, claro. Ahí es que crece. Por los vaivenes y por los ciclos. Es decir, las crisis cíclicas son parte de la naturaleza de la economía capitalista y de mercado. Entonces, esa contratación es algo importante, porque a veces uno lo menciona, pero no lo incluye en los planes. Entonces, por ejemplo, yo te voy a decir a ti un caso. En el caso dominicano, nosotros tenemos el presupuesto del 2020 pendiente de conocimiento por la Cámara. Ya sometido al Congreso. Sí, sometido, pero pendiente de conocimiento.
Sí. por ambas cámaras. Cuando yo lo sé porque lo hice en una época, cuando tú diseñas el presupuesto, hay una cosa que se llaman los supuestos. Y dentro de esos supuestos hay el nivel de crecimiento de la economía mundial y por lo tanto su impacto en la economía nacional. El nivel de los precios de las materias primas de las cuales somos consumidores. Entonces, todos esos elementos que se mencionaron ahí, la gente pues dice, mira qué interesante, estos son elementos. No. Y nosotros como isleños, o medio isleños, porque tenemos nada más como una parte de una isla, pensamos como que las cosas que pasan en el mundo no nos conciernen. Como que, sí, eso pasó eso está pasando en Chile y en Bolivia, pero aquí no. Señores, cuando hay un viejo refrán que dice, cuando tú veas las barbas de tu vecino arder, pon la tuya en remojo, pon la tuya en remojo. Y aunque en esa reunión no se mencionó, porque no es el objeto de gobernadores de bancos centrales y autoridades del FMI, pero la gran insurgencia social, en gran parte por medidas recomendadas por el propio FMI, que no sé quién fue que se lo mencionó en la pregunta, la mencionó. Bueno, yo la mencioné con el caso de Haití. Sí. Con el caso de Haití, que toda la explosión político y social que hay en Haití ha sido después de una medida recomendada como medida previa para un acuerdo con el FMI, que fue el aumento de los combustibles. Lo mismo que pasó en Ecuador. En Ecuador igualito, claro. Entonces, Argentina no ha estallado por las elecciones que hubo, que digamos canalizaron toda la frustración de la población con una situación. Yo estaba viendo ayer que el nivel inflacionario que va a terminar Argentina va a ser el mayor desde 1991. Sí. Desde 1991. ¿Cuál es el nivel de inflación? ¿Por dónde va a terminar? Como 60%. Miércoles. 60%. Es realmente algo... O sea, la situación que va a recibir el señor No, Fernández, lo que va a recibir, bueno, el señor Fernández fue el jefe de gabinete, viene siendo el equivalente aquí del ministro de la presidencia. Es una situación delicada. El jefe de gabinete es una posición muy, muy importante en Argentina. Y él fue el jefe de gabinete de Kirchner. Es decir, que él fue de los que diseñó el plan de contingencia para enfrentar la situación. En aquel momento, ese plan de contingencia implicó un default. Una declaración de imposibilidad de pago. O nosotros comemos o comen a lo que le debemos. Sí. Y entre la supervivencia del pueblo argentino y la supervivencia de los organismos internacionales, cuya deuda muchas veces es cuestionable, nosotros no vamos a pagar la deuda. Y evidentemente ahí, imagínate tú cuánto que pagamos nosotros de deuda al año, 200 mil millones de pesos. Sí, más o menos, presupuesto. Sí. Imagínate que aquí tú le quites esos 200 mil millones y lo inviertas localmente. Y imagínate. Es una explosión económica que hay inmediatamente. Por supuesto. Del consumo y de muchas otras cosas. Pero hay que pagar la deuda. Y concluye acelerado Pero hay que planes. Sí. No. Principales intereses. No estoy diciendo que no. Yo entiendo. Por un default. No, de ninguna Lo manera. que estoy diciendo es qué fue lo que encontraron cuando llegaron al gobierno en el 2001, 2002. Y el temita de la dolarización. Mira, válido que República Dominicana, La dolarización. Mozart y don Pedro, como sabe Julio, República Dominicana tiene bienvenido en el histórico, bienvenido, gracias. En el histórico, que buen pagador y no inventa. Conoce Bueno, pues nosotros tuvimos un default del 86 una situación de al excepción. 91. Claro. Y en ese momento estaba yo en deuda en el Banco Central. Sí. Pero en ese momento, tú recuerdas, las informaciones económicas no se manejaban como en el hoy. Banco Central en el 86. Sí. Balaguer declaró que no iba a pagar. Sí, Balaguer lo declaró. Sí. Nosotros hicimos un default. Yo entré al Banco Central en el 85.
Pero en Sí. deuda pública. Endeudado. Tú porque la estuviste deuda con la don llevaba Julio. el banco, La no, llevaba el- no, no, Julio. no Hacienda. Tú estuviste con don Luis Julián, Sí. que don Luis Julián es que Y entra. con Saladín, Sí. y con Caram, y con... Pero tú eres bancentraliano. Sí, y también tuve con los 3 años de Toral. Y encargado de deuda, precisamente, en algún Y momento. después tuve con Mario Rivitini y con Valdés cuando entró. No, pero tú tienes una buena colección de gobernadores. Sí, tengo media docena casi. Media No, docena. Sí, Sí. sí, porque no duraban tanto como Mira, ahora. mira, le interesa Yo mucho hablaba conocer tu visión del asunto del asunto de... No, yo quería concluir con que dentro de los aspectos fundamentales de las conclusiones Sí. de esa reunión, que era uno, la ralentización de la economía internacional, Sí. los atisbos de elementos que pueden indicar una crisis financiera en el año 2020, Sí. que muchos especialistas están llamando la atención en ese sentido, y en la necesidad de que los países de economías pequeñas y abiertas, como los que participaban en esa reunión, o participábamos en esa reunión, tomen las medidas necesarias para, no para blindarse, porque nadie se puede blindar de una crisis internacional, pero sí para tener las condiciones de mejor enfrentar esa situación. Por ejemplo, tener la mayor acumulación de reservas que puedan. Sí. Esa es una conclusión importante. Muy importante. Nosotros vamos bien por ahí. Sí, Nosotros vamos bien y ojalá que se pueda incrementar más. Perdón. Además, el Fondo Monetario Internacional hizo una serie de precisiones sobre esa situación y sobre las economías de Latinoamérica que están en un momento Difícil. de crisis, y sobre las, diríamos, en América Latina siempre se ha diferenciado mucho lo que es, diríamos, los países del sur y los países del norte, que el norte incluye el Caribe, Centroamérica y México, y quizás en parte Colombia y Venezuela. Tienen lógicas distintas y tienen vinculaciones con el mercado de los Estados Unidos también distintas, lo que los hace depender mucho, para bien o para mal, de los ritmos de la economía norteamericana. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención en el año 2003-2004 es que era uno de los momentos de mayor expansión de la economía de los Estados Unidos. Y sin embargo, Y aquí por mal manejo local, un crack. No hubo un crack crecimiento. hubo. Un crack. Un crack, Así una es, inflación crack. que llegó casi Un al crack. 100%. Sí. Por un mal manejo Por mal local manejo. de una crisis financiera. Entonces, también se discutió el tema de la dolarización. Había un tema central que era el fortalecimiento fiscal. Sí. Que fue, Sí, también vamos a hablar de eso. que fue Pero un- mira, esa visión sobre el fiscal es importantísimo. Sí. Pero esa visión sobre la experiencia que acumuló Chile, porque ahí vino un chileno a explicar la importancia que tuvo manejar con eficiencia el problema de la deuda. Y lo mismo con peruano. ¿Qué tú sacaste en conclusión? Tú que eres un experto en ese manejo de deuda. Que evidentemente los países no pueden ser muy dependientes de una moneda local que no tenga capacidad de movimiento, de Bueno, adaptabilidad. no, el problema de la dolarización es que te abstraes o te quitas. Si tú tienes por un lado una ventaja, Sí. podría tener, y ha tenido en las experiencias de otros países de la región, Es casi predecir la inflación. que no hay inflación, Que no o hay que la inflación. inflación es ínfima. Es ínfima. Ínfima. Es decir, inflación monetaria no existe. Sí. ¿Por qué? Porque tú eres un simple importador de niveles inflacionarios externos. Otra, Entonces, Que siempre es baja.
que en no, esas no- economías. nunca, bueno, en los años 90, 70, pero pocas veces. Estados Unidos llegó por encima del 9%, Sí. pero de dos dígitos, pero es muy raro. Siempre son inflaciones entre el 1, el 2 o el 3. O sea que si bien goza de esa estabilidad de la moneda, Pero no tienes control de las variables monetarias para tú hacer políticas de desarrollo. Por ejemplo, te voy a poner un caso. ese es el asunto. Te voy a poner un caso. En la República Dominicana, el año pasado y este año, se adoptaron decisiones por el organismo rector de la política monetaria, la Junta Monetaria, para expandir la oferta monetaria y el crédito, Eso tú no lo puedes. para contrarrestar tendencias recesivas. Si no hubiéramos tenido ese instrumento, no hubiera podido haberse hecho. Y probablemente la economía dominicana hubiera entrado, Por debajo de 4 ecológico. no, Hay recesión. probablemente en estancamiento, hubiera entrado. Entonces, fíjate la importancia de tú tener instrumentos de manejo monetario. Ahora, otra cosa es lo que se llaman las zonas monetarias óptimas. Eso es distinto. Es decir, cuando un grupo de países, y el mejor ejemplo es, nosotros tenemos uno muy cerca de aquí, que son las pequeñas islas del Caribe, que tienen un solo banco central, la que se llama la Organización de Estados del Caribe Oriental, Sí. la OECS, que tienen un banco central de... Para todos ellos. Son 9 países, Sí. 9 islas, y tienen una sola moneda, se llama Banco Central del Caribe Oriental, y tienen una sola moneda. ¿Cuál es? El dólar del Caribe Oriental se llama, y eso tiene mucha estabilidad. Y estados como Santa Lucía, Dominica, San Vincent, la Granadina, etcétera, es esa moneda la que tienen. Y ellos tienen un delegado de cada autoridad digamos, estatal en ese Banco Central. Eso es una zona económicamente óptima. Lo mismo que la zona euro. La zona Lo euro. que pasa es que la zona euro es la zona comercial más grande del mundo. Claro. Con 600 millones de consumidores, de habitantes. Julio, déjalo ahí. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Y regresamos. Ok, volvemos. Bueno, con Julio es muy provechoso conversar por la experiencia acumulada como funcionario público y también como hombre que elaboró, participó en la elaboración de estrategias. Hagan esto, en el área monetaria y financiera y en el área de planificación de desarrollo. Fue director nacional de planificación. Julio, decíamos que en esa conferencia 16ª de Centroamérica, Panamá, República Dominicana con el fondo, y 50 y tantos de las centroamericanas y República Dominicana, los gobernadores de bancos centrales, ya llevan una experiencia intercambiada valiosísima. ¿Tú sabes que, Bueno. hablando de eso, para que tú veas lo particular que es este país, la República Dominicana, quiero decir, el área en el que nosotros deberíamos pertenecer Es el Caribe. el Caribe, sí. Pero por razones históricas, idiomáticas, políticas. Ay, no, yo viví eso, Julio. Yo he estado en reuniones con los caribeños. Pero los caribeños no tienen un temor enorme. Porque somos muy grandes. Centroamérica, No, Pero Julio. no tienen para eso, por temor. ejemplo, eso que dice él. No Políticas tienen temor. monetarias. Política. Ellos tienen bancos centrales también. Pero somos muy pesados. Tú ves, por ejemplo, yo vi el mapa que se ve Centroamérica. El secretario general. Entonces, una cosita que es el pedazo de la isla nuestra, como solo en un lado. Es extraño, es decir, nosotros somos un país caribeño, pero a la vez que ha tenido muchas barreras para integrarse a la integración del Caribe, a pesar de que el primer Tratado de Libre Comercio que se hizo en este país, en el año 98, 99,
fue el TLC con el Caribe. Y después vino el de Centroamérica. Mira, Pero Julio, yo fui a una reunión en don Pedro. Bruselas. Pero no ha funcionado. Pero Perdón, una don Pedro. reunión en No, Bruselas. permítame decirle que Julio conoce esto muy bien. En esto es importante recordar que aquí hubo una posición entre los economistas que no le conferían importancia al Caribe. ¿Que no? No le conferían importancia. Hubo un tiempo. Fíjate Hubo un que tiempo. No, yo incluso... creo que ya eso pasó hace mucho. Y eso Bueno, pasó, pero hubo un pero lo tiempo que te digo eso que hubo una pasó. posición, que Eso eso es pasó. una posición que Yo se... diría Mira, en que una eso era- reunión de ACP en Bruselas a la que yo fui, Sí, yo almorcé con el secretario general de CARICOM. Ese día, Sí. bueno, y nos quedamos juntos. El Moreno, ¿cómo es? Carrington. El señor Carrington, Yo por estuve en cierto, varias Lord Carrington. pero sí, Yo fui en dos que tuvo ocasiones. muchísimos Último- años en eso. un hombre muy muchos activo, años, Muchos años. Y un hombre muy activo, muy Muy activo. activo, jovial, muy sí. activo. Yo le dije, Edward, ¿a qué se debe que ustedes, que nosotros nos dé tanta dificultad a ingresar al CARICOM? Dice, muy es que ustedes son muy grandes. Son muy grandes, Le sí, digo a así. mí me lo dijo también. Son muy Así como grandes. te lo estoy diciendo. Sí, son muy grandes. Y Carrington parecía ser Pero no es el hombre Caricón que el más nos problema nada favorecía. más, porque ese es un expediente. Pero no solo es el Caricón, hay un banco de desarrollo, se llama Banco de Desarrollo del Caribe, Sí. que yo me tocó, cuando estaba de director de planificación, me tocó la encomienda de ir a solicitar el ingreso del país. Y ellos lo que dijeron, con mucho gusto, pero ustedes entran como donante Observador. extrarregional, Y ya. como Aprobé. miembro extrarregional. Prudente distancia. Digo, pero ¿y cómo que extrarregional? Pero nosotros somos más caribeños que muchos de ustedes. Sí. Ah, no, pues si es como miembro Activo, no. activo, prestatario, no. No. Ese fue el asunto. Sí, porque, No, no han aceptado. Estamos en la CAF, Sí. estamos en el Banco Centroamericano de Integración Económica, estamos, bueno, el BID ni se diga, pero en ese no. Entonces, te lo quería señalar porque digamos, este bypass que ha hecho la República Dominicana, pues no nos vamos a quedar aislados. Ha sido con la región que tenemos más afinidades, Centroamérica. no solo culturales, sino inclusive en el tamaño de las economías y esto, que es Centroamérica, Centroamérica. sí. y Panamá. Y Panamá. Entonces, yo creo que ahí hemos integrado el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, y todavía faltan algunos pasos más por Incluso estaba completar. integrado al Parlamento Centroamericano. ya. Al Parlamento, el Banco Centroamericano de El Banco Integración Centroamericano. Económica, el BCE, que también yo fui el que hice la primera. No me digas. Sí, Ya tenemos hasta préstamos del Banco Centroamericano. ya. La presa de Río de Monte Grande Monte se está Grande. haciendo con préstamos. Sí. Es el banco. Fue un proceso un poco arduo, pero se logró porque había buena disposición de parte de ellos. Y había buena disposición. Sí. Y jamás se le ocurrió. Y ahí sí podían decir, ok, intégrese como miembro extrarregional. Ahí Porque cabía, nosotros no ahí somos- cabía el argumento. Sí, porque nosotros no somos de Centroamérica. Sí. Pero Nos por aceptaron favor. de buena gana. Hay que, No, por hay que favor, ¿cómo, reconocer. cómo van a plantear una cosa como esa? Entonces, estábamos en la reunión y las conclusiones de la reunión. Sí, claro, sigamos. Entonces, una de las conclusiones es que los países de participantes de Centroamérica y Dominicana debemos de tomar mucha precaución con los nubarrones que se nos presentan en la escena internacional, tanto global como regional. Ya vemos cómo está América Latina. América Latina está en un proceso de ebullición, no solo por una razón, pero por muchas razones, que no va en una sola línea, es decir, vamos hacia la derecha o vamos hacia la izquierda, no, es un proceso de ebullición social que ayer veía, no sé si ustedes lo han recibido, una reflexión de para mí fue profesor mío, uno de los mejores sociólogos contemporáneos que se llama Manuel Castells. Hay un video que se puso a circular, no sé si lo vieron, Sí, Yo sí, lo vi. lo vimos. sobre la naturaleza de los movimientos sociales actuales.
Y él dice que no tiene nada que ver con partidos políticos. Y es una de las características. Fíjate Chile, fíjate, ¿cómo se llama? Ecuador, Hong Kong, el Líbano. Ayer hubo unas manifestaciones gigantes en Irán. Entonces hay una serie de fenómenos que se están presentando a nivel mundial y a nivel regional también, que hay que pensarlo. Es decir, esos movimientos de explosiones sociales no tienen dirección política. Y entonces ese es un elemento que nosotros debemos tomar en consideración para que los que tienen la responsabilidad de dirigir la política dominicana en todos los sentidos tengan en cuenta esta situación y no estimulen este tipo de... Mira, hay una situación, Julio, del representante del fondo, el planteamiento sobre... de Alejandro Warner. Alejandro Warner. Con respecto a Haití, que la respuesta que te dio a ti fue... No, esa de fue que, evasiva. Fue evasiva, porque oye lo que dijo, que ellos están considerando una asistencia a Haití. Cuando se estabilice. Cuando se estabilice políticamente, pero así no. Él dijo que en el momento en que se creó el conflicto del Congreso haitiano, ya yo estaba listo para darle una asistencia. Pero que el Congreso lo que pasa es que el aumento de los precios de los combustibles fue una sugerencia indirecta. Una sugerencia, un condicionamiento para hacer el acuerdo. No, pero... Usted ajusta esto. Dígale vaya eso. Los dominicanos tienen experiencia en 1984. Mira, tú decías que con el tema de la deuda fue... No, a él se le preguntó sobre la deuda dominicana. Él dijo que la República Dominicana se mantiene en parámetros manejables, que ha habido una evolución constatable de la deuda dominicana en los últimos años, que ha pasado de ser de una deuda con organismos multilaterales, con organismos bancarios, a una deuda con los mercados. Ya el 70% de la deuda dominicana es con los mercados. ¿Perdón? Los préstamos soberanos. La emisión de bonos. Sí. La emisión de bonos. Sí. Que tú lo emites y el mercado no te pregunta qué tú vas a hacer con ellos. Exactamente. Solamente que tú se lo debes. Sí. Y evidentemente ese es un cambio sustancial en lo que se llama el perfil de la deuda. El perfil de la deuda, que es no solamente el monto. Yo tengo 30, 40, 50% del PIB en deuda. No, ¿cómo es mi deuda? ¿Qué vencimientos tiene? Es decir, el promedio, primero, ¿con quiénes lo tenemos? 70% ya con los mercados de bonistas internacionales. Ya no es con Vivan, con Mundial. No, los bonistas, ni organismos multilaterales, ahí no lo incluyen. Ni bilaterales tampoco. He visto varias interpretaciones con el tema fiscal también. Que uno me dicen, vi algunas reseñas y comentarios. Que hablan era el tema central. Era el tema central. Que uno dice, bueno, por ahí no se hizo ningún tipo de planteamiento sobre la necesidad de reforma fiscal realmente. Sí se hizo. Entonces otros dicen, sí se hizo. Claro que se hizo. Lo que pasa es que nosotros no estuvimos en el desarrollo de la conferencia. Nosotros fuimos a las conclusiones nada más. Oye, pero ese era el punto nodal de la conferencia. Y se hizo una referencia, y de hecho el día anterior hubo una exposición del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y ese día ellos habían pasado una jornada bastante extensa con el director de la DGI. O sea que no se quedó tan solo en el asunto de la mejora del sistema tributario. Estaba allá, que lo vimos y nos saludó y comimos con él, con Martín Zapata, que es viceministro y director de política tributaria, que es un tipo con una experiencia enorme. Entonces, el tema central de la conferencia fue el tema de la situación fiscal y los ajustes fiscales que requieren las economías. Pero ahí se supo que el Fondo Monetario, Mozart, ahí se supo que el Fondo Monetario ofreció y mantiene una asesoría para que va a ayudar a las autoridades en la conformación de una estrategia
de reforma. Eso fue lo que me dijeron, como que que ese no fue el planteamiento de involucrarse ni de sugerencias sobre. No, ellos quieren dar luces de experiencia que no fue, acumulada. Porque la República Dominicana tiene la rectoría, don Pedro. Ahí no, ¿Cómo que no hace No, concesiones. pero en ese espérate, orden. una cosa es En que ese el orden. fondo haga la reforma. Yo sé que ahí hubo varias interpretaciones del. No, en el ese fondo no va a orden. hacer la reforma. El fondo lo que va a ayudar a acumular experiencia a la comunidad. Pero lo de la decisión y la conducción experiencia es- vivida en muchos países y la va a aportar para que se considere Por ejemplo, el momento conducción- de elaborarla. Por ejemplo, conducción. ahí se trató, se expuso brevemente Ese es un tema en peligroso. esas conclusiones que uno de los problemas que nosotros tenemos que revisar y es el tema de el gasto tributario, El gasto Sí. tributario. que anda por encima del 5% del PIB. Ahora, es un gasto tributario que cuando tú lo descompones, tú dices, ay, la mitad es ITEVI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar el ITEVI es casi un 40% de ¿cómo se llama? De Evasión. Evasión. No, de evasión no. La De carga de que hay de sectores exentos del ITEVI. Sí, exención fiscal De exención de pago de ITEVI. de pago de ITEVI. Entonces, ¿cuáles son esos sectores? Tienen que ir a verlo. Alimentos, educación, medicamentos, libros. libros. Es decir, Eso se planteó. no, No, eso ya es un comentario eso es mío. un comentario Eso es un comentario mío. Es decir, la composición Porque es difícil que planteen eso. cuando tú ves el gasto tributario, 5.3 o 5.1 del PIB. Ok, es muchísimo dinero, 240.000 millones de pesos. mucho cuanto. Ahora, ¿cómo se descompone eso? ¿Quiénes son los que se benefician de eso? Claro, hay cosas que tú dices, pero ¿y por qué? Si todos los dominicanos pagamos impuestos a los combustibles, ¿Por qué que ellos no? porque hay un sector de empresarios que no pagan impuestos. ¿Tuviste la propuesta que hace el CONED? Que le hace al país Yo no la vi que la entregó. y que le entregó a los. Siempre hay que yo no la conocerla, conozco. hay que a- conocerla, sí. es bueno. ¿Qué es lo que Bueno, dice? Es se bueno nos conocerla. agotó el tiempo. Porque Julio. esa parte no la tratan directamente los empresarios. Pedro. ¿Tú la tienes? No, hay que procurarla. ¿Eh? Hay que procurarla, porque se le entregaron a los líderes Y ya en una políticos. coyuntura electoral, está ahí ya. plantearse. Vamos a Yo te conocerla. lo voy a mandar. Sí. Bien. Mira, ¿Y tú la Julio, tienes? Me lo mandaron, sí. por correo electrónico. Sí. Por Muy la importante. llegar. Mira, Julio, se nos agotó el tiempo, que en conclusión tú sacas que de esa conferencia. No, esa es una conferencia muy útil Muy para los hacedores de política. Correcto. Es interesante que los hacedores de política monetaria coordinen con los hacedores de política fiscal y que en la República Dominicana, más temprano que tarde, vamos a necesitar un ajuste fiscal. Sí. Con, ¿cómo se llama ahora? El pacto, ¿cómo se llama? Todo pasa por un Consenso, ¿cómo que es lo que El consenso, sí. Le iba a Pero decir a todo ustedes, pasa por antes un- de por un ir, le diálogo iba a decir a tripartito. ustedes Julio. que ayer nos llamó Janet Doterre. ¿Tú no te acuerdas de Janet? Sí, claro, Doterre? Janet. ¿Tú no te acuerdas de Janet? Una Doterre? figura, Era- no, sí, y una la- generación. Janet Dotel Montes Montes de de Oca. que era la que presentaba en el show del La mediodía. calidad, Preciosa, la calidad, una pero melena largo. larga. ¿Qué quiere? Una maravilla. No, la que es calidad- seguidora del Todos la programa. los calidad días. profesional Y te de Janet conoce a Dotel. ti y lo conoce por Sí. nuestros nombres. Janet La Doterre. calidad de Janet Y nos Dotel, aprecia. esa hizo escuela aquí. en el Una país. escuela. Es eso un hizo- referente. ¿Cómo es? Un referente. ¿verdad? Repítelo, El porque tú sabes de Profesional de la locución. Hizo escuela. Una presentación. Una presentadora que todavía la. Pues nos ve la todos los días. Nos conoce en el pensamiento. Una maravilla. Como piensa Ay, cada uno. maravilla. Muy bien. Viven los Qué afectos. bueno que Janet. termináramos así con Janet Doterre. Muy bien. Hablamos mañana, Dios mediante. Bye bye.